¿Cómo están mis hermanos? Les saludo una vez más, hoy en esta tarde de domingo 12 de febrero ya, hermanos, qué rápido se está pasando el tiempo, ¿no? Vamos a continuar entonces hoy en esta mañana, mis hermanos, con nuestra serie de verdadera adoración, con el tema número 4 que le titulé Oración es adoración. El texto base que vamos a estudiar hoy, mis hermanos, va a ser el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, los versículos 6 en adelante. En lo que usted lo busca, mi hermano, yo le voy a dar a usted una breve introducción. Si usted lo recuerda, nosotros ya estudiamos en las semanas anteriores lo que es el origen de la adoración, ¿verdad? Que comienza ¿en dónde? En Dios, ¿verdad? Y en su palabra. Y Dios fue quien estableció, mis hermanos, los principios de la adoración. Eso fue lo que estuvimos viendo en las semanas pasadas, ¿verdad? Y vimos, mis hermanos, que adoración o adorar no es cantar, ¿verdad que no? Adorar no es cantar, mis hermanos. Adorar es vivir, ¿sí? Es decir, que vivamos allá afuera, mis hermanos, lo que cantamos aquí adentro, ¿sí? Y que cantemos aquí adentro lo que vivimos allá afuera, ¿sí? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Ahora, según mis hermanos, nuestro tema de hoy es la oración es adoración, ¿sí? La pregunta es, ¿qué es la oración? ¿Sí? Y tengo algunas definiciones, mis hermanos, acerca de esto de la oración. Oración, mis hermanos, es acción de dirigirse al Dios verdadero en actitud de adoración. Si usted busca en un diccionario secular, usted va a encontrar esto, ¿sí? Acción de dirigirse al Dios verdadero en actitud de adoración. Eso es oración, mis hermanos. La oración conlleva también devoción, confianza, respeto y un sentido de dependencia, mis hermanos, a aquel que se dirige, ¿verdad? Que se dirige la oración. O sea, nosotros nos dirigimos hacia Dios con respeto, con confianza, con devoción, ¿verdad? Y no todas las formas de hablar, mis hermanos, hacia Dios son oración. Otra definición es, oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Eso es oración. Fíjese, otra vez le repito esa definición. Es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Y el cristiano, ¿verdad? Usted y yo adoramos a Dios cuando le ofrecemos culto, ¿sí o no? Cuando nos confesamos delante de Él, ¿verdad? Y le damos alabanza y súplica por medio de la oración, ¿sí? Una tercera definición que tengo de oración es comunión con Dios, la oración. Y ese anhelo viene, mis hermanos, de parte de Dios. ¿Cuántos lo recuerdan? Que Dios es quien toma la iniciativa, mis hermanos, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado que de repente está dormido y se despierta a las 3 de la mañana y no sabe ni por qué y se le va el sueño. ¿Usted ha sentido eso? Ese es el anhelo que Dios pone en el corazón. A veces nosotros no ponemos tanta atención, mis hermanos, que en lugar de ponernos a orar, lo que hacemos es agarrar el teléfono. Ay, son las 3 de la mañana, deja agarrar otra vez el teléfono y a revisar. Cuando el Señor, si te despierta en ese momento es porque quiere que ores. Quiere que estés en su presencia, quiere que te metas con Él. Ese es lo que Dios desea. Él desea estar con nosotros, mis hermanos. Él desea tener comunión con nosotros, ¿sí? Así como el novio desea a la novia, ¿sí? Entonces, alguien que no tiene una relación con Dios, mis hermanos, que no desea orar ni estar cerca de Dios, pues la gente prefiere otras cosas antes que orar, ¿verdad? Entonces, alguien que no tiene una relación con Dios, mis hermanos, pues no desea orar. El hombre puede orar porque Dios ya ha tocado su espíritu, ¿sí o no? Nosotros oramos porque Él ya tocó nuestro espíritu. Hay gente afuera que no conoce de Dios. ¿Usted cree que una persona que esté afuera puede orar al Señor? Bueno,
puede quizá a lo mejor clamar en algún momento de necesidad, ¿verdad? Pero una oración que simbolice adoración, no, ¿verdad? Mire, vaya a Lucas 4:6. Lucas 4:6. Y dice ahí la palabra del Señor. Y le dijo el diablo, está teniendo un diálogo Jesús con Satanás, ¿verdad? Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú, ¿qué? Postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Queremos seguir regocijándonos, queremos seguir exaltándote y alabándote por todo lo bueno que tú eres, por todas las cosas que haces en nosotros. Y queremos, Señor, prestar atención y disponer nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas para poder recibir tu palabra y crecer por medio de ella, Señor. Gracias por tu hermosa palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, observemos en los versículos que leímos, ¿verdad? Aquí en Lucas 6-8, leímos la petición que Satanás le hizo al Señor Jesús. Satanás se atrevió, mis hermanos, con descaro, se atrevió a decirle a Jesús, ¿verdad? Lo que no le pertenecía. O sea, él con descaro, Satanás le dijo, todo eso te doy, mira, todo lo que ves, todo eso es mío y yo te lo voy a dar. Y con descaro, Satanás se atrevió a darle a Jesús lo que realmente a Jesús ya le pertenecía. ¿Cuántos dicen amén? Que todas las cosas le pertenecen a Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿quién es el dueño de todo? Dios es el dueño de todo. Además, le estaba hablando, mis hermanos, al Hijo de Dios, ¿sí? Que descendió del cielo y no era cualquier humano, mis hermanos. Hay a veces que yo veo hermanos que se ponen más a hablar con el diablo que con Dios. Y te reprendo, Satanás, ¿sí? No, hermano, usted no hable con el diablo, hable con Dios, ¿sí? Lo que hay que resaltar, mis hermanos, es que Jesús pensaba como el Padre. ¿Sí? Eso es lo que debemos de resaltar. Y cada tentación y ataque, mis hermanos, mordaz que el enemigo lanzaba en contra de Jesús, era contestado ¿con qué? Un escrito está, con la palabra. Escrito está, le decía Jesús, ¿verdad? Y eso significa, mis hermanos, que Jesús era uno con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, mis hermanos, conocía la esencia de los mandamientos de su Padre. Y yo le hago a usted una pregunta hoy en esta tarde. ¿Cuántos aquí conocemos la esencia de sus mandamientos? ¿Los conocemos? Porque muchos queremos decir, no, yo ya me lo sé todo, ¿sí? Pero a la hora de la hora se te borra el cassette, ¿verdad? Y no sabes cómo actuar ni qué decir. Se te olvidan los versículos de la Biblia. ¿Así le ha pasado eso, sí o no? Que en momentos difíciles usted sabe la palabra, ¿no? Pero en unos momentos de situación adversa y difícil se te borra todo. Y ahí es donde opera el Señor a través de su Espíritu Santo. Y ahí nos muestra Él que nosotros no somos autosuficientes. ¿Cuántos dicen ouch? No, digo amén. ¿Sí? Entonces vivimos, mis hermanos, en una lucha espiritual constante. Constante, ¿eh? Lucha espiritual constante. Aquí el que no tenga luchas espirituales, levante su mano, el que no tenga luchas espirituales. Y si usted levanta su mano, pues pásenos la receta, ¿cómo le hace? ¿Verdad? Porque todos tenemos luchas espirituales, ¿sí o no? ¿Sí? Constantemente. Y necesitamos, mis hermanos, aprender y discernir y ubicar las cosas, ¿sí o no? Porque si Satanás trató de hacer esto, mis hermanos, con Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿lo dejará de hacer con nosotros? Cuanto más que somos unos debiluchos. Miren, nosotros somos fuertes y tenemos poder gracias a Jesús, gracias a la sangre de Jesús. ¿Sí? No crea que, como le dije el viernes, no se la crea. ¿Sí? Entonces Satanás, mis hermanos, intentó desviar la adoración de Dios. ¿Hacia quién? Hacia Él.
Porque ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Satanás? Todo eso te doy si postrado me adoras, le dijo, ¿verdad? Pero Jesús dijo, mis hermanos, mire, para nosotros poder tener poder sobre toda fuerza del enemigo, tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que practicar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. No dijo lean, ¿verdad que no? Porque leer, pues cualquiera puede leer las Escrituras, pero escudriñad. ¿Sabe qué es escudriñar, mi hermano? Es escarbar, ¿sí? Es indagar, es investigar. Eso significa escudriñar. No dijo nada más lean. Es profundizar, mis hermanos, en la palabra de Dios. Es echarse un clavadito ahí y nadar. Mire, vaya por favor, dejando un apartado ahí. Vaya por favor en Juan, capítulo 5, verso 37. Juan 5, verso 37. ¿Lo tiene? Y estamos viendo lo que Jesús, el encargo que Jesús nos hizo, ¿verdad? A sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos aquí? ¿Y discípulos de verdad? ¿Cuántos? Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Cuántos de aquí han visto a Dios? Nadie, ¿verdad? Es lo que dice el Señor. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad, dice las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y sí, mis hermanos, las Escrituras nos dan testimonio de quién es Jesucristo. Amén. Regresando, mis hermanos, al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículo 1, vamos a leer lo que dice la palabra ahí. ¿Lo tiene? Dice Lucas 4:1. Jesús, ¿qué? Lleno, a ver, digan todos lleno. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que Jesús estaba lleno, mis hermanos. Se había llenado del Espíritu Santo y volvió, dice, del Jordán y fue llevado por el mismo Espíritu. ¿A dónde? Al desierto. Y Jesús, mis hermanos, como le decía, Él estaba lleno del Espíritu. Y yo le hago a usted una pregunta hoy en esta mañana, en esta tarde. ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Alguien sabe aquí? ¿Cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo? Mire, Efesios 5, versículo 18 nos lo enseña. Deje un apartado ahí en Lucas y vamos ahí a la carta a los Efesios, capítulo 5, verso 18, para que veamos lo que Efesios nos enseña de cómo ser llenos o estar llenos del Espíritu Santo. Efesios 5, 18. ¿Lo tiene? Dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed ¿qué? Una vez más la palabra llenos, ¿verdad? Llenos del Espíritu. En contraste, mis hermanos, el contraste que vemos aquí con la conducta del mundo, embriagarse con vino, porque el mundo se embriaga con vino, ¿verdad? Debemos nosotros, mis hermanos, en este contraste, nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu. Y la gramática que Pablo está utilizando aquí, mis hermanos, él la usa para decir claramente que debemos de ser constantemente llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, no es un evento único del que vivimos del resto de nuestros días. Ya fui lleno del Espíritu y ya, eso me alcanza de aquí hasta que venga el Señor Jesús por mí. No, mis hermanos. Es un llenado constante, mis hermanos. Pedir ser llenado y recibir la plenitud por fe. Por ejemplo, ¿cuántos desayunaron en la mañana unos ricos huevos con tocino, jugo de naranja, oye, un pan tostado con mermelada?
Y si no ha desayunado, ya le di hambre, ¿verdad? Entonces usted come y se siente satisfecho, ¿sí o no? Pero pasan las horas y ¿qué pasa? Se le vacía el tanque, ¿verdad? Y lo que quiere volver es ¿qué? A llenar ese tanque, ¿verdad? Pues así lo mismo, mis hermanos. O cuando vas en tu coche, tú le pones gasolina y lo llenas tu tanque, ¿cuánto te dura? ¿Una semana, 3 días? Qué sé yo, depende el cilindraje de tu auto, ¿no? Pero una vez que se te vacía el coche de gasolina, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volverle a llenar el tanque, ¿sí o no? Pues lo mismo sucede, mis hermanos, con nosotros. No nos debemos de conformar solo una vez. Debemos de estar buscando la llenura del Espíritu Santo todos los días, mis hermanos. Así que si tú comes 3 veces al día y si te bien te va, ¿no? Porque a veces algunos comen 2, porque en el trabajo no hay oportunidad a veces. Pero si tú comes 2 o 3 veces al día, pues también igual tienes que estar llenándote constantemente del Espíritu, ¿sí o no? Tienes que llenarte, mi hermano. No podemos decir, ya me llené el domingo y hasta el próximo domingo. No, todos los días, mis hermanos. ¿Sí? Por eso vives toda la semana derrotado. ¿Sí? Por eso no sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque no te llenas. Porque no eres constante en tener una relación con Dios. ¿Sí? Entonces, gran parte, mis hermanos, de la debilidad y la derrota y la insensibilidad de nuestra vida espiritual se pueden atribuir al hecho, mis hermanos, de que no somos constantemente llenos del Espíritu Santo. Si tú te preguntas, ¿por qué me va tan mal? ¿Ya te llenaste del Espíritu Santo? ¿Tienes comunión con el Señor? ¿O nada más te conformaste con lo que recibiste el domingo y ya? Es constante, mis hermanos, ¿sí? Ser llenos del Espíritu Santo, mis hermanos, es nada menos que Dios al mando y en control de toda nuestra vida, fluyendo, mis hermanos, en todas partes para que pueda fluir plena y libremente a fin de afectar, es decir, de hacer efecto, mis hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. Y le pongo un ejemplo. Cuando usted ha visto a alguien que está embriagado, que se pone borracho, ¿cómo son los borrachos? Aparte de enfadosos. ¿Cómo son? Son necios. ¿Pero qué los domina? ¿Qué los está dominando alguien que está ebrio? El alcohol, el vino. Ellos toman sin parar, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que sucede? Están todos mareados, algunos que se ponen cariñosos, yo te quiero mucho, ¿verdad? Algunos que se ponen agresivos, hay algunos que se ponen tristes, o sea, hay de todo, ¿no? De todos los tipos de las reacciones. ¿Pero por qué? Porque están bajo el efecto de el alcohol. Y eso es lo que está diciendo la palabra. No se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque hay disolución. O sea, el vino te embriaga y te hace pasar ridículos. ¿Sí o no? Más bien ser llenos, ser controlados por el Espíritu. ¿Se fija? Eso es lo que está denotando aquí. La gente que está llena de vino, pues es controlada por el vino. Pero la gente que está llena del Espíritu, está controlada, dirigida por el Espíritu. ¿Lo vio? Entonces ser llenos, mis hermanos, también indica otras 2 cosas importantes, ¿sí? Primero, el verbo es pasivo, ¿sí? Por lo que esta no es una experiencia fabricada, ¿sí? En segundo lugar, este verbo es imperativo, o sea, es decir, es una orden, ¿sí? Por lo que esta, mis hermanos, no es una experiencia opcional. Si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, pues no es la opción llenarte del Espíritu. Es sí o sí llenarte. No es una opción ponerle gasolina a tu carro, ¿verdad que no? Porque si no le pones gasolina a tu coche, ¿qué va a pasar? No va a funcionar, o más bien ya no vas a poder moverte, ¿verdad? Sí funciona, pero sin gasolina pues no vas a poder moverte a ningún lugar. Entonces es lo mismo, mis hermanos, ¿sí? Entonces, para ser llenos del Espíritu, mis hermanos,
debemos confesar y quitar todo pecado conocido en nuestras vidas. Uy, qué difícil, ¿no? ¿Cuántos ya quitaron la mentira en su vida? ¿Cuántos ya quitaron la soberbia en su vida? El orgullo, ¿sí? ¿Cuántos ya quitaron, no sé, el hablar en doble sentido, el decir groserías? ¿Cuántos ya quitaron de su vida la murmuración, el hablar mal de los demás? Todos esos pecados, mis hermanos, la mentira, todos esos pecados, la lujuria. Si tú no quitas de tu vida y dices que eres hijo de Dios, ¿cómo vas a ser lleno si hay eso allí que no permite llenar? Dice la palabra que Dios no derrama vino nuevo en odres viejos. ¿Verdad que no? Entonces, Él tiene que derramar ese vino nuevo en odres nuevos. Tenemos que renovarnos, tenemos que ser llenos del Espíritu. Amén. Entonces, para ser llenos del Espíritu, mis hermanos, debemos confesar y quitar todo pecado conocido en nuestras vidas. Cada quien sabe. Y el Señor, ¿sí? Dar o darnos totalmente a su control, es decir, rendir nuestra voluntad a Él. Eso es lo que tenemos que hacer para llenarnos del Espíritu. Otra cosa que tenemos que hacer es que la palabra de Cristo abunde ricamente en nosotros. Eso es estar llenos del Espíritu, mis hermanos. Cristo sabía las Escrituras, por eso pudo enfrentar al enemigo, por eso pudo enfrentar la tentación, pudo enfrentar la situación adversa que en ese momento se le presentó. Porque ¿cómo lo presentó Él? Escrito está. Entonces, para poder ser llenos del Espíritu, mis hermanos, la palabra de Cristo debe de abundar en nosotros ricamente. Amén. Y finalmente tenemos que vaciarnos del yo. A ver, hágala así. Del yo. Tenemos que vaciarnos del yo, mis hermanos, para ser llenos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Y enseguida, mis hermanos, el apóstol Pablo da 4 resultados de ser llenos del Espíritu. ¿Ese es el resultado? Ese es notorio, mis hermanos. Cuando alguien está lleno del Espíritu, se nota. Es notorio, mis hermanos. Y aquí lo dice Pablo. 4 resultados de ser llenos del Espíritu. Primero, los cristianos llenos del Espíritu hablan entre ellos como, ahí dice el versículo 19, hablando entre vosotros como, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y qué más, alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se fija? Ahí se nota la llenura, cantando, alabando al Señor. Cuando estemos llenos del Espíritu, mis hermanos, tendremos el deseo de adorar a Dios y de alentar a otros en su adoración a Él. ¿Cuántos dicen amén? No es mire, cuando tú vienes aquí, yo sé que a veces los problemas no nos permiten, mis hermanos. Yo sé que a veces tienes situaciones que dices, ay, pero no quieres ni levantar tus manos. Parece que traes unas rocas y te cuesta trabajo levantar tus manos al Señor. ¿Ah? Pero se nota, mis hermanos. Entonces alguien que está lleno del Espíritu tiene el deseo de adorar. ¿Cuántos hoy tenían el deseo de adorar al Señor? De adorar al Señor y de alentar a otros, es decir, que con tu adoración otros vean y digan, ay, yo quiero igual también. También yo quiero meterme a la adoración al Señor. Entonces la conexión, mis hermanos, con estar lleno del Espíritu y la alabanza es significativa. Si se fija usted ahí, es significativa. No estoy hablando de música, ¿verdad que no? Estoy hablando de alabanza, de adoración. Aquellos que están llenos del Espíritu, mis hermanos, alabarán naturalmente. Y la alabanza, mis hermanos, es una forma en que estamos llenos. La adoración es una forma en la que estamos llenos del Espíritu. En la forma en cómo adoramos se nota que somos llenos o estamos llenos del Espíritu. ¿Se fija? Luego dice ahí que son salmos con himnos y cánticos espirituales. Esta variedad, mis hermanos, sugiere que Dios se deleita en la adoración
creativa y espontánea. ¿Se fija? El lugar más importante para que tengamos una alabanza para Dios, mis hermanos, es ¿en dónde? En nuestro corazón. Es ahí, mis hermanos. ¿Sí? Muchos que no pueden cantar una hermosa alabanza con la voz, pueden tener hermosas alabanzas con su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Mire, ayer, por ejemplo, en casa de oración, hay lenguaje de señas y ellos adoran al Señor sin expresar ninguna palabra. ¿Se ha fijado en eso? Y derraman su corazón solamente haciendo señas. Hay alguien enfrente guiándolos, haciendo señas todo lo que están acá cantando, y ellos lo siguen y lo continúan y están cantándole al Señor y están derramando su corazón. No necesitan decir nada porque no pueden, pues son mudos, pero ellos solamente expresan con su cuerpo lo que el Señor es. ¿Se fija? Y a veces nosotros pensamos que con abrir nuestros labios ya. Oh, hermanos, es con todo. ¿Sí? Entonces, muchos que no pueden cantar una hermosa alabanza con la voz pueden tener hermosas alabanzas en su corazón. Amén. Salmos, mis hermanos, dice ahí, ¿verdad? Esta palabra se refiere, mis hermanos, a los escritos inspirados de David, Asaf y otros, porque existe un libro de los salmos, ¿verdad que sí? ¿Son cuántos salmos? ¿Quién da más? ¿Verdad? Son 150 salmos, mis hermanos. ¿Cuántos se saben el 119 de memoria? Son 150 salmos para hacer, mis hermanos, un repertorio. Imagínense, nada más del 119 pueden salir muchos cantos, ¿verdad? Entonces haces un repertorio enorme para cantarle al Señor, con salmos, ¿sí? Ahora, himnos, dice himnos. Estos son cánticos, mis hermanos, no inspirados, que dan adoración y alabanza directamente a Dios, ¿sí? Cánticos espirituales, ese es el fluir del Espíritu. Cuando tú empiezas a fluir y a cantarle al Señor desde lo más profundo de tu corazón y empiezas a expresar lo que Dios es para ti, ese es un cántico espiritual, mis hermanos. Son todas aquellas composiciones líricas que tratan de temas espirituales, de lo que Dios es para ti. Esa es la adoración, mis hermanos. ¿Sí? Otra evidencia, mis hermanos, de estar llenos del Espíritu, después de estar expresándonos con cánticos, con himnos y cánticos espirituales, con salmos. Otra evidencia, mis hermanos, de estar llenos del Espíritu viene en el versículo 20 de Efesios. Véalo ahí, Efesios 5:20. ¿Lo tiene? Dice, dando siempre, ¿qué? Gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que está lleno del Espíritu, mis hermanos, también será lleno ¿de qué? De acción de gracias. Alguien que está lleno del Espíritu es agradecido, mis hermanos, con el Señor y con los que están a su alrededor también. ¿Sí? Entonces, un corazón quejumbroso, mis hermanos, y el Espíritu Santo simplemente no van a ir de la mano. Son como dos imanes, uno positivo y otro negativo. El negativo es el quejumbroso y el Espíritu Santo es el positivo. Quieres pegar los dos imanes y ¿qué es lo que sucede? Se rechazan, ¿verdad? Alguien que es quejumbroso, que no es agradecido, pues no, mire, se va a repeler con el Espíritu. Por eso otra forma de demostrar que somos llenos del Espíritu es estando agradecidos. ¿Amén o no amén? Entonces cada hora, mis hermanos, cada momento vemos el favor de nuestro Dios, ¿sí o no? Y Dios, mis hermanos, ¿verdad? Siempre está pues derramando de su favor sobre cada uno de nosotros. Si tú miras hacia abajo, pues y tú debes de dar gracias, ¿sí o no? Porque eres salvo del infierno. Si tú miras a la diestra, debes de dar gracias, porque estás enriquecido con dones de gracia. Si tú miras a tu mano izquierda, ¿verdad? Tú debes de darle gracias al Señor porque estás protegido de enfermedades mortales. Pero si tú miras por encima de ti, debes de dar gracias porque el cielo te espera. Amén. Y esto, mis hermanos, es necesario para estar llenos del Espíritu Santo. Una vida de adoración.
Eso es, mis hermanos. Sí. Por eso dice las Escrituras que Jesús estaba lleno del Espíritu. Y estando lleno del Espíritu, pudo enfrentar la tentación, pudo enfrentar al enemigo. Pero muchos de nosotros, como no estamos llenos, viene el enemigo y nos pone una zarandeada. Por eso debemos de estar llenos, mis hermanos. Así que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién, mis hermanos? Por el Espíritu, ¿verdad? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa o qué simboliza el desierto, mis hermanos? El desierto, mis hermanos, no es un lugar fácil, ¿verdad que no? ¿Alguien ha estado en el desierto una noche? ¿Un día entero? Que tú digas, a mí me gustaría acampar aquí en el desierto, ¿no? ¿Qué sucedería si uno de nosotros acampara en el desierto? En la noche, ¿qué pasaría? Un friazazo, ¿no? Y en el día un calorón, pero enorme, ¿no? Entonces el desierto, mis hermanos, no es un lugar fácil y cómodo para habitar o para estar ahí, ¿verdad que no? El desierto simboliza, mis hermanos, tiempos de prueba, ¿sí? Eso es lo que simboliza el desierto. Tiempos adversos y difíciles para nuestra vida. Por eso Jesús fue llevado al desierto, al tiempo de prueba, ¿sí? Al tiempo adverso, al tiempo difícil. Tendrán que venir tiempos en nuestras vidas, mis hermanos, en los que tengamos que estar en el desierto. ¿Y sabe una cosa? Esos tiempos son necesarios para hacernos más humildes, para hacernos más dependientes de nuestro Señor. Amén. Ahora, si Dios lo hizo, si el Espíritu Santo lo hizo con Jesús, ¿cuánto más lo vamos a necesitar nosotros, ¿no? De ser llevados al desierto. ¿Sí o no? Entonces Jesús, mis hermanos, sale del desierto y no salió derrotado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él no pecó. Fue tentado en toda manera, dice la Escritura, pero Él jamás pecó. Mire, vaya Lucas en el versículo 14, 4:14. Lucas 4:14. ¿Lo tiene? Dice Lucas 4:14. Y Jesús volvió ¿qué? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús, mis hermanos, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Y ahí Jesús recibió todo tipo de tentaciones. Y Él enfrentó, ¿qué? Al enemigo diciendo, escrito está. Pero cuando Él salió del desierto, ¿cómo salió Jesús? Lleno del poder. ¿Sí? Salió en el poder, mis hermanos. ¿Sí? Primero tenemos que ser llenos, estar preparados para cuando venga o vayamos o lleguemos al desierto, para que cuando una vez que salgamos del desierto, poder estar en el poder del Espíritu, ¿sí? Fortalecidos. Que un enfermo, sí, yo oro por él y van a ser sanados los enfermos. ¿Sí o no? Porque aquí es lo que dice, que enseñaban las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Lucas 4:2, por favor, regrésese en el versículo 2 de Lucas 4. Lucas 4:2. Dice, y por 40 días, ¿qué pasó con Jesús por 40 días? En el desierto, en su desierto, Jesús era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. O sea, se le presentó, ¿verdad?, una necesidad básica a Jesús. Después de 40 días de no haber probado alimento, pues es lógico que dé hambre, ¿no? Si nosotros que en la mañana ya probamos alimento, ahorita ya traemos hambre, o bueno, al rato nos va a dar hambre también. Entonces a Jesús le dio hambre, mis hermanos. Se le presentó una necesidad básica. Y dice el versículo 3, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios,
y a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Una vez más, ser llenos, ¿verdad? ¿De qué? De la palabra de Dios. Satanás, mis hermanos, estaba tentando a Jesús en las necesidades básicas que en ese momento se le estaban presentando a él. Y Jesús, mis hermanos, se enfoca en lo que dice la palabra de su Padre. Él se enfocó en eso nada más. Y ¿sabe una cosa? Cuando nos enfocamos en la palabra, eso es adoración, mis hermanos. Eso es adoración. Si se fijan, no estoy hablando de música ni de cantar, aunque tocamos los himnos y para mostrar que estamos llenos, ¿verdad? Por eso es necesario, mis hermanos, conocer la palabra, proclamándola. Pacientemente esperé, dice, ¿no? Las Escrituras, en ti, Señor, y me libraste del pozo de la desesperación. ¿Sí? ¿Estás desesperado? ¿Estás pasando por alguna necesidad? Espera pacientemente en Él y Él te va a librar. ¿Cuántos dicen? Amén. Hay quienes buscan suplir sus propias necesidades porque dicen que Dios no responde. ¿Usted qué cree? ¿Dios responde o no responde? Claro que Dios responde, porque Dios es un Dios vivo. Pero ¿sabe una cosa? Les falta el conocimiento de la palabra. Porque ¿qué dice Hebreos 11:6? ¿Qué dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es decir, que Dios puede hacer las cosas. Pero si no conoces la palabra, vas a decir, no, el Señor, pues no creo, pues Dios no responde. Tengo aquí ya un año esperando que el Señor responda a mi petición. ¿Has tenido fe? ¿Has orado conforme a la palabra? Sí. Mire, yo quiero animarles de verdad a que con sinceridad y compromiso, mis hermanos, estudiemos la palabra de Dios, escudriñando y indagando a detalle, mis hermanos, en las Escrituras. Amén. Versículo 5 dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiero, la doy. Pues sí, él nada más promete, ¿no? Es como esos que hacen fraude, ¿no? Que te dicen, mira, este terreno te lo vendo, pero no es de él. ¿Sí? Y tú le dices, ok, te hace un contrato y todo, y cuando quieres ya empezar a construir, llega el verdadero dueño del terreno. ¿Y qué pasa? ¿Por qué estás construyendo en mi terreno? No, yo lo compré. Pues es falso. Este es el verdadero título. Entonces él dice, todo eso te doy, ¿verdad? Estaba diciendo, dice, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Sí, te promete muchas cosas, te promete fama, te promete fortuna, y sí te la puede dar, pero después viene la factura y sale caro, ¿sí o no? Dice el versículo 7, fíjese lo que dice Satanás: si tú todo eso te doy, que ya es tuyo, Jesús, pero yo te lo puedo dar, que qué ilógico, ¿no? Pero fíjese lo que le dice el versículo 7, si tú, ¿qué? Postrado, y repitan todos esta palabra, postrado, me adorares, serán tuyos. ¿Se fija? Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás. Adoración o igual a oración. Jesús, mis hermanos, se refería al pasaje de Deuteronomio, lo que le estaba diciendo Satanás. Deuteronomio 6:13, si usted quiere anótelo y después usted lo lee, donde Jesús le hace mención que a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás, dice. Jesús, mis hermanos, sí conocía los mandamientos. Jesús conocía las Escrituras. Entonces esta palabra que repetimos, postrado, ¿sí?, que menciona ahí el versículo 7,
Esa es la palabra que ya estudiamos. La palabra ¿qué? Proscuneo. Proscuneo. ¿Qué significa qué? Besar como el perro lame la mano del amo. También significa postrarse en homenaje a alguien, hacer reverencia, adorar, ¿verdad? Que eso fue lo que las definiciones que estudiamos las semanas pasadas, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, es lo que osadamente, es decir, con atrevimiento y descaro, le pedía Satanás a Jesús. Que se postrara, que le rindiera homenaje, que le lambiera la mano, como el perrito le lambe la mano a su amo. Eso significa eso. Postrado, proscuneo. Eso significa, mis hermanos. Pero Satanás fue derribado del cielo porque quiso ser igual a Dios. Él quiso recibir la adoración que no le pertenecía y que le pertenecía a Dios. Y él sigue buscando eso todavía, Satanás sigue buscando la adoración de todos nosotros. Y él quiere desviar la adoración que le pertenece a Dios hacia él, mis hermanos. Satanás quiso la adoración que le pertenece a Dios y por eso fue expulsado. Mire, vaya a Isaías 14, por favor. Isaías 14, versículo 12. Isaías está después del libro de los Salmos, casi a la mitad de la Biblia. Isaías 14, versículo 12. Cuando lo tenga, diga amén. Isaías 14, versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿Se acuerda de lo que vimos el viernes, que Satanás había caído como un rayo? Dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. ¿Pero qué le pasó? Mas derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Y todo por qué? Por querer recibir la adoración que le pertenecía a Dios. Y hoy en día, mis hermanos, Satanás no te va a decir: adórame a mí. Él no te va a decir, hey, ¿estás allí? Adórame a mí. No. Pero él buscará la manera, mis hermanos, de desviar tu corazón para que no adores a Dios. No hay muchas maneras. Y si lo logra, habrá conseguido su cometido, Satanás. Mire, si no adoramos a Dios, caeremos en la tentación y en la tendencia de nuestra carne para adorar cualquier cosa o persona, si no adoramos a Dios. Hoy en día, mis hermanos, el mundo del entretenimiento es un Dios que se ha levantado y está desviando el corazón de muchos creyentes. TikTok, Facebook, YouTube, todas las redes, todo el mundo del entretenimiento, mis hermanos, Netflix. Ahora ya no ves las novelas, ahora ves las series. Y ahí estás entretenido. Los deportes, el fútbol. O sea, el mundo del entretenimiento ha tomado un poder, mis hermanos, que a los cristianos los tiene adormecidos, los tiene dormidos. ¿Sí o no? El celular, mis hermanos. Satanás no te va a decir: adórame. Él nada más te va a poner en la mesa lo que es tentación para ti, lo que es tentativo, lo que es suculento para tu carne, para tu debilidad. Lo va a poner ahí en bandeja de plata sin decirte: adórame. Automáticamente, cuando tú caes en la tentación, automáticamente estás adorando a Satanás. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Entonces la idolatría, mis hermanos, es un amor desmedido, ¿verdad? Porque eso es idolatría. Poner algo que es antes que Dios es idolatría, o a alguien.
La idolatría, mis hermanos, es un amor desmedido hacia alguien o algo. Y es todo aquello que ponemos antes que a Dios. Ahora yo le hago una pregunta a mis hermanos. ¿A quién o ante quién estamos adorando? ¿O ante qué o quién nos estamos postrando? Buena pregunta, ¿no? ¿O en torno a qué o a quién gira tu vida también? ¿Sí? ¿Gira tu vida en torno a Dios? Nuestra esperanza, mis hermanos, debe de estar en Dios, ¿sí o no? Debe de girar en torno a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No en nuestras necesidades o en personas que amamos, sino que debe de girar, mis hermanos, en torno a Cristo. Amén. Entonces la oración es adoración y lo vamos a ver ahorita. Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No solo, mis hermanos, es acercarnos a Él por necesidades que tenemos, ¿verdad que no? Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, mis hermanos. Ahora, ¿en qué estás enfocando tu oración? ¿En qué? ¿Qué oras al Señor? ¿Sí? Señor, cambia a mi esposo. Lo primero, ¿no? Te acercas al Señor y lo primero que sale de tu boca es: cambia a mi marido, Señor. Por otro, no, por otro no, mis hermanos. Que lo cambie en otra persona. Porque algunos quieren que por otro. Cambia a mi esposa, ¿sí? O no, que mis hijos, no, que la casa, no, mi negocio, no, que mi trabajo. Señor, la economía. ¿Y a qué horas le dices gracias? ¿A qué horas lo alabaste? ¿A qué horas te postraste delante de Él? Y dices: Señor, yo te adoro. Señor, yo te amo. Lo primero que nos presentamos delante del Señor es darle una lista larga de peticiones. Y eso no es adoración, mis hermanos. ¿Qué es por lo que tú más oras? Mire, no está mal orar por esas cosas que le acabo de mencionar, pero el Señor sabe de qué tienes necesidad antes de que abras tus labios, ¿sí o no? Y no se ofenda, mi hermano, pero si no somos confrontados, jamás seremos transformados. Tenemos que ser confrontados, mis hermanos, con la palabra de Dios. ¿En qué enfocas, mi hermano, tu oración para hablar con el Señor? ¿En qué enfocas tu oración? ¿Cómo oras al Señor? ¿De qué manera oras al Señor? El punto más importante en esa tarde, mis hermanos, es el ejemplo de Jesús, porque su vida giraba, mis hermanos, en torno del Padre, ¿sí o no? En vivir y hacer la voluntad del Padre, de hacer la voluntad de su Padre. Y no giraba en sus circunstancias o en sus necesidades, ¿verdad que no? No. Y se lo voy a repetir, el punto más importante en esta tarde es, mis hermanos, el ejemplo de Jesús. Porque su vida giraba en torno del Padre, en vivir y hacer la voluntad de su Padre. Y no giraba en sus circunstancias o sus necesidades. No. La vida de Jesús, mis hermanos, era una vida de adoración. Por eso no eran solo palabras de casualidad las que Satanás habló. Él sabía, mis hermanos, que Jesús era un adorador y vivía en una obediencia total al Padre, y quería quebrantar esto, Satanás. Porque si lo lograba Satanás quebrantar eso, usted y yo, mis hermanos, no tendríamos esperanza de acercarnos al Padre. ¿Sí? Y como hemos visto, la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, y se refleja en la obediencia. ¿Sí o no? Yo le hago una pregunta a mis hermanos: ¿ante cuál Señor nos estamos postrando? ¿Ante cuál Señor? Porque hay Señor con S minúscula y hay Señor con S mayúscula. ¿En quién ponemos nuestra confianza, mis hermanos? ¿En torno a qué o en quién gira nuestras vidas? A nuestras necesidades, mis hermanos, a nuestros anhelos, a lo que yo hubiese querido ser en esta vida, ¿gira nuestras vidas? ¿Gira nuestras necesidades?
¿O en eso ponemos nuestra confianza, en nuestros anhelos, en lo que hubiese querido ser en esta vida? ¿En eso ponemos nuestra confianza? ¿Tu vida está girando en torno al Señor o en torno a tus hijos o tus necesidades? ¿En qué, mis hermanos? La dependencia emocional, mis hermanos, debe de ser solo de Dios y no solo de nosotros mismos. Amén. Las aflicciones, los desiertos son parte de la vida, pero lo importante aquí es, mis hermanos, que Jesús sea el centro de nuestras vidas. ¿Y cuántos dicen amén? Yo le hago una pregunta. ¿Lo que buscas con desesperación es hacer la voluntad de Dios? ¿O que Dios Padre, o Dios el Padre, ¿verdad?, haga tu voluntad? ¿Qué es lo que buscas? ¿Que Él haga su voluntad en ti o que tú hagas o que tú quieras hacer tu voluntad? Señor, permíteme hacer mi voluntad. ¿Eso le dices? ¿Qué es lo que estás buscando con desesperación? Y ya le pregunté a Dios, ¿verdad? ¿Por qué la situación? ¿Ya le preguntaste a Dios por qué la situación de tu vida? ¿Ya le preguntaste o no? Señor, ¿por qué me está pasando a mí esto? ¿Por qué no levanto? ¿Por qué sigo en las mismas? ¿Sí? En ocasiones, a veces, mis hermanos, estamos emberrinchados con algo o en alguien. Por eso no avanzamos, por eso estamos ahí atorados. Y aun cuando oramos por otros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra motivación al orar, mis hermanos? Cuando oramos por otros, que se haga la voluntad del Padre o lo que yo deseo o creo que debe de hacerse. ¿Cuál es nuestra motivación, mis hermanos, al orar? Dios, mis hermanos, no quiere llevar, Él nos quiere llevar a un nivel más alto, al nivel de Jesús, mis hermanos. Es lo que Dios quiere. Y en la Biblia, mis hermanos, existen muchos tipos de oraciones, pero el ejemplo de Jesús es el que tenemos que seguir. Amén. Es el que tenemos que imitar, porque Él mismo dijo, ¿verdad? Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Eso viene en el Salmo 37:4. También dice la Escritura que todo lo que pidas conforme a su voluntad, Él te lo dará. ¿Sí o no? Conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 y 15, eso lo encuentras ahí. La humillación, mis hermanos, de uno mismo en la oración equivale a la aceptación de Dios. Y la autoexaltación hace que Dios cubra su rostro. Tenemos que ser humildes. Cuando nos acercamos a Dios, mis hermanos, tenemos que ser humildes. Y no mostrar arrogancia ni orgullo, porque a los orgullosos el Señor los resiste, pero a los humildes les da la gracia. Así es. Entonces, imagínense, eso le sucedió a un fariseo, mis hermanos, allí en Lucas 18:10. ¿Lo recuerda? Él estaba dando su reporte al Señor. Mire, vaya por favor a Lucas 18, versículo 10. Lucas 18:10. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice, y es Jesús contando esta historia, mis hermanos. Por eso, oración es adoración. Fíjese Lucas 18:10 lo que dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Es decir, uno trabajaba para el gobierno de Roma y el otro trabajaba para el gobierno eclesial de esa época, ¿no? Era un líder religioso, pues. Entonces dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo. Y sabe una cosa, mis hermanos, a veces nosotros oramos con nosotros mismos, no oramos con Dios, porque viene lo que dice: oraba consigo mismo de esta manera. Y aparentemente parecía que estaba orando a Dios, porque él dijo: mire, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano.
Y voy a la iglesia todos los domingos a las 2:30 y canto alabanzas, aleluya. ¿Se fija? Todo eso le estaba diciendo todo eso estaba diciendo el fariseo. Ahora yo le pregunto a usted, mi hermano, ¿usted ve adoración en esta oración? ¿Usted ve adoración en esta oración? Claro que no. Lo único que se ve aquí, mis hermanos, es arrogancia y soberbia. ¿Sí o no? No hay adoración en esta oración. Pero veamos enseguida una oración que se convierte en adoración, mis hermanos. Lucas 18:13. Vea lo que dice ahí. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él reconocía que era un pecador. ¿Sí? Dice el versículo 14: os digo que que es un publicano, que trabajaba para el gobierno de Roma, que todos odiaban porque era un cobrador de impuestos. Dice: os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto, mis hermanos, es a lo que me refiero cuando les digo que oración es igual a adoración. Sí. Cristo, mis hermanos, muestra la forma en la que debemos de orar. Él nos lo muestra. El centro de la oración, mis hermanos, es hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Vayamos rápidamente a Mateo 6. Ya estamos concluyendo, mis hermanos. Mateo 6, para ver la oración modelo del Padre Nuestro, mis hermanos. Mateo 6, verso 5. Es Jesús enseñándole a sus discípulos. ¿Y qué es un discípulo, mis hermanos? ¿Un aprendiz? ¿Qué más? ¿Un alumno? Ya, muy bien. Tienen 10. Entonces Mateo 6:5 dice: y cuando ores, no seas como los, ¿qué? Hágale, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, como el fariseo que acabamos de ver, ¿verdad? De cierto os digo que ya tiene su recompensa. Mas tú, cuando ores, ¿qué tenemos que hacer? Entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y en ese lugar secreto, mis hermanos, es ahí en donde tú puedes derramar tu corazón, en donde puedes rendirte, en donde puedes postrarte, en donde puedes humillarte. Y ahí en el lugar secreto es en donde podemos entrar en el lugar de su santa morada, ¿sí o no, mis hermanos? Donde podemos contemplar la belleza de su santidad y decir: Señor, aquí estoy delante de ti. Yo me humillo en tu presencia. No soy digno, Señor, pero por tu gracia estoy aquí delante de ti. Me has permitido, Señor, a través de tu sangre poderme acercar confiadamente al trono de tu gracia. Y yo aquí estoy, Señor, delante de ti, humillado. Y no llega así: Señor, te pido. Cortas con la adoración ahí. Adora al Señor, adórale, comienza ahí a expresar tu amor por Él. Por eso dice aquí: cerrada la puerta, ora a tu Padre. Y ahí en lo secreto, pues ¿quién te ve? Si de aquí te da vergüenza, ahí mira en lo secreto, adora al Señor, derrama tus lágrimas, derrámate ahí, entrégate a Él, humíllate, póstrate. Ahí vas a tener, ¿no? Cuando tú experimentes eso, hermano, vas a ver qué maravilloso es eso. Y continúa diciendo el versículo 6: y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? Te va a recompensar en público. No necesitas pedirle nada al Señor. Él lo ve todo en secreto. Él te va a recompensar en público. Dice el versículo 7: y orando, no uses vanas repeticiones. Señor, te pido, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidas. ¿Sí o no? Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. ¿Se fija? Le está dando lugar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres tú, Señor, santo es tu nombre, tu reino, Señor, que venga. Y empieza allí. O sea, es una oración modelo, pero de esta, mis hermanos, puede fluir. ¿Sí? Fluir. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y después de haber glorificado al Señor, ¿qué viene? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero primero glorifica al Señor. Primero exalta al Señor. Primero le da la honra, la gloria a Él. Y después vienen las peticiones. ¿Sí o no? Le dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también, o sea, en otras versiones dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Y si perdonamos a los que nos ofenden, hermanos? Y no nos metas en tentación. Y vea que hay muchas tentaciones, ¿verdad? O sea, líbranos, dice, del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y luego dice el versículo 14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mire, debemos de observar aquí aspectos muy indispensables en esta oración que Jesús nos la puso como modelo. En el versículo 9, si usted se da cuenta, se dirige a Dios como Padre nuestro. Tres de los primeros aspectos se refiere al nombre de Dios, a su reino y a su voluntad. Después vienen las necesidades del hombre del pan, pero también del perdón de Dios. Si usted lo lee ahí, en todos esos versículos del 9 en adelante. Y también del perdón de Dios y con el prójimo. También la protección del enemigo de nuestra alma, de ser librados por Dios. Y se termina esta oración, mis hermanos, con la doxología, con la enseñanza que contiene una triple declaración referente al reino de Dios, su poder y su gloria. Y ya para concluir, mis hermanos, aún en el Padre Nuestro, que es el modelo de oración de Jesús, se trata más de Dios Padre, mis hermanos, que de nosotros. ¿Sí? Tiene más que ver que se haga su voluntad. Y solo nosotros, mis hermanos, pedimos y buscamos por nuestras necesidades. Pero nuestra mayor necesidad, mis hermanos, es Dios en nuestras vidas. ¿Sí o no? Oración es igual a adoración, mis hermanos. Necesitamos ir a un nivel más alto de verdadera comunión, mis hermanos. De una comunión con el Señor y buscar hacer la voluntad del Padre. ¿Es Cristo, mis hermanos, el centro de nuestra vida o somos nosotros mismos el centro de nuestra vida? Con eso quiero terminar, mis hermanos, con esa pregunta. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Queremos adorarte a ti, Señor. Queremos exaltarte, Dios. Gracias, mi Dios. Cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar al Señor. Te alabamos a ti, Dios. Queremos exaltarte, Señor, y darte gloria a ti. Hemos aprendido, Señor, que la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y queremos, Señor, acercarnos a ti con reverencia y con sumo respeto, Señor, reconociendo que te necesitamos, que nuestra prioridad tienes que ser tú, Señor, más que nada y más que nadie. Dile a Él, Rey.
Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Sí, Señor. Gracias, Señor, por escoger mi corazón para habitar en él. Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey supremo. Levanta tus manos y dile: entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. Dile: Jesús, Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré, encuentra en mí un verdadero adorador. No se trata de un lugar, es por medio de ti que hoy al Padre puedo adorar. En espíritu y verdad yo quiero adorar. Solo ante ti me postraré. A ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dile a él: a ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más, dile a él: a ti, el único Dios, Rey eterno, inmortal, sea el honor y toda la gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Ofrécele un aplauso fuerte a Él. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Jesús. Te damos adoración y honor por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Te adoramos, Señor. Tú eres nuestro Dios eterno, nuestro Dios inmortal. Eres tú, Señor. Aleluya. Otro aplauso fuerte al Señor. A Él le debemos toda nuestra adoración. Amén, mis hermanos. Aleluya.